por estas oportunidades que nos brinda de la mano de Dios. Y bueno, aquí estamos presentes, aquí estamos para apoyar en el proceso de enseñanza, que es lo que más me encanta, por todos los profesionales, los grandes profesionales que son ustedes dentro de la disciplina contable, financiera y tributaria. Hoy, ¿qué quiero aportarles? Quiero dejarle una pequeña enseñanza sobre el tema de impuestos de renta para personas naturales. Toma apuntes. Si voy muy rápido, te voy a pedir disculpas, pero quiero que este apoyo que te estoy dando, esta enseñanza que te estoy dando, para aquellos que de pronto no me conocen, mi nombre es Asdrúbal Smith Díaz Rivera. Soy contador público, egresado de la Universidad Simón Bolívar, especialista tributario de la Universidad del Norte y magíster tributario de la Universidad Libre de Barranquilla. Mira estos puntos fundamentales que debes tener, no solo en tu cuaderno de apuntes, sino aquí en tu mente. ¿Cómo funcionan los impuestos en Colombia? ¿Por qué es un tema tan polémico? Miren que la reforma tributaria ha ido paso a paso, pero hasta que no se finalice, hasta que no quede firmada, no tenemos la certeza de lo que se nos ve venir en el próximo año. En Colombia, ¿cómo funcionan los impuestos? Esto viene de un principio constitucional. Artículo 95 de nuestra Constitución Política de Colombia. Es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado. Muchas veces escuchamos a personas: es que yo no declaro renta porque el Estado, me disculpan la expresión, se lo roba. Pero se olvidan que aunque no seamos declarantes ni de renta, ni seamos una empresa que, por colocarles el ejemplo, tenga que presentar y pagar el IVA, autorrenta, retención, toda la carga tributaria que vemos en Colombia, nosotros contribuimos cuando compramos quizás un producto, por colocarles el ejemplo, una blusa. La blusa está grabada con el IVA, con el 19%. Entonces mira que este principio constitucional, en el día de hoy, quiero que tengas esto presente y que nunca se te olvide. Ok, nosotros contribuimos con el financiamiento del Estado colombiano. Y mucha gente que no conoce el tema tributario, comenzamos a especular y a dar opiniones que algunas son acertadas, otras no son acertadas. Pero quiero que hoy tengas claro, de ese 19% del IVA que recauda el Estado colombiano, de todas las personas que viven en Colombia, sin importar la edad, porque hay niños que también contribuyen con el financiamiento del Estado, pero ellos no saben qué se hace con ese dinero. Te voy a colocar el ejemplo de qué se hace con el IVA. Si usted se va, anote, lea, analice, interprete. De ese 19% del IVA, el marco tributario lo vas a ubicar en el artículo 468. Ahí vas a tomar el hábito de la lectura, lo vas a leer, pero te voy a dar un pequeño resumen, pero quiero que lo leas. No te quedes con lo que yo te estoy transmitiendo, no te quedes con lo que yo te estoy aportando. En el 468 nos habla del 0.5% va destinado a la salud. Yo enseguida la teoría lo llevo a la práctica. ¿Y cómo lo llevo a la práctica? La salud. En Colombia, miren que existe el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Entonces nosotros miramos el tema del SISBEN. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias, vecinos, amigos, conocidos que gozan del SISBEN? Tenemos una gran cantidad que no nos alcanza ni siquiera los dedos de contar cuánta gente se beneficia del SISBEN. Entonces, del 19%, ya el gobierno contribuye con un 0.5% para esa salud. Existe otro 0.5%. Ojo, acuérdate, artículo 468, toma apuntes.
y el otro 0.5% va a la educación. Entonces, cuando nosotros miramos 0.5 a la educación, si usted, cualquiera de los que me están escuchando en estos momentos, nos regresáramos a pregrado y saliera favorecido por el gobierno colombiano, Serpil lo paga, y la universidad o el Estado más bien le dice, ¿qué universidad escogerías? Te aseguro que todos cogen las universidades más reconocidas de donde te encuentres. Pero también acuérdate que cuando se escoge una universidad que no es del Estado colombiano, al gobierno colombiano le toca pagar esa educación por ti. Pero recuerda que el gobierno colombiano también tiene las universidades públicas. Y si nosotros miramos actualmente, esas universidades públicas actualmente no están haciendo tanto paro como se hacía años anteriores. Entonces, el gobierno que ha hecho la ley 2155 del 2021 dijo, no, ese estudiante yo lo puedo patrocinar, si se puede decir, pero en mis entidades públicas, independientemente de donde te encuentres. Entonces, esa persona se apoya con una universidad pública, más no con una universidad privada. Pero fíjate que si sumamos 0.5 más 0.5, apenas llevamos el 1%. Lee. Yo sé que tú estás leyendo y ese es el aprendizaje que te quiero dar. No lo que yo te esté explicando, sino que también lo corrobores. Porque leer, analizar, interpretar es lo que nos hace mejor estilo de vida, mejores personas y mejores profesionales. Entonces mira lo que yo te voy a agregar, que eso sí no lo dice el artículo 468 del Estatuto Tributario del 19% del IVA. Si apenas llevo un 1, me falta un 9. El otro 9, ¿cómo se forma? 0.2% del SENA. ¿Cuántas personas en Colombia pasan por el SENA? Yo le doy gracias a Dios que soy egresado SENA porque vengo de escasos recursos y he podido disfrutar de ese apoyo del gobierno colombiano, independientemente las clases sociales que estén. Pero le doy gracias a Dios porque lo he vivido en carne propia. Vengo de barrios vulnerables de la ciudad de Santa Marta. Me disculpan, pero tengo que darle un testimonio en el aprendizaje para que vean ustedes que si yo lo he vivido, sé que más de uno de los que están ahí escuchándome han también vivido en carne propia de ser egresados SENA. O tenemos algún familiar o algún conocido o vecino. Entonces, mira, de ese 19%, 0.5% en salud, 0.5% en educación, 2% en el SENA. El 3% del ICBF. ¿Cuántas personas vemos que se une el hombre y se une la mujer, pasan momentos de pasión, por X motivo, ese hombre es irresponsable y abandona a la mujer? Y la abandona y esa mujer, que es lo más hermoso que existe en este mundo, no tiene cómo alimentar, sostener a esa criatura que viene en camino y muchas veces los deja al abandono. Y de esas personas irresponsables, me disculpan nuevamente, el gobierno tiene que resguardarlo y creó lo que hoy en día es conocido como el ICBF. Entonces, mire que del 19% saca el 3% de esas personas irresponsables que abandonaron a ese bebé. Por colocarles el ejemplo de la teoría, se los estoy llevando a la práctica. Y un cuarto, 0.4, va para las cajas de compensación familiar. Entonces suma 0.5 más 0.5 más 0.2 más 0.3 más 0.4, te da el 19% del IVA. ¿Recuerdas? El artículo 468 solo te habla del 0.5% en salud, 0.5% en educación, pero no te está desglosando y no te está dando este aprendizaje que existe el 2% del SENA, el 3% del ICBF y el 4% de las cajas de compensación
familiar. Entonces también existe un principio constitucional. Muchas veces nosotros le preguntamos a colegas, colega, estoy haciendo una liquidación de nómina, pero no me acuerdo en cuánto estará el salario mínimo. Usted que está aquí al frente mío, lea, analice, interprete. Salario mínimo legal vigente. Más de uno se queda mirando, ¿cierto? Mira al compañero, o más de uno dice 1 millón de pesos, profesor. El otro dice 1.117.172. Y comenzamos a dar nuestra respuesta. Pero se le olvida que el aprendizaje, hablo de mí, que siempre me gusta transmitir es que deje el argumento jurídico. Si ese colega te hizo esa pregunta, salario mínimo legal vigente, o cualquier persona te preguntó en cuánto está el salario mínimo legal vigente, usted le diga 1 millón de pesos, sí, pero déle ese toque final. Decreto 1724 del 2021. Muchos no acostumbran a aprender la norma, pero en mis enseñanzas siempre digo, dale ese toque final para que transmitas confianza, transmitas seguridad y lo más importante, que tu trabajo sea mejor remunerado y mejor reconocido. Porque ese toque final marca la diferencia frente a los demás. Ojo, sin obviar y sin olvidar lo que nos dice la Ley 43 de 1990 en su artículo 37, numeral 7, que nos dice el respeto entre colegas. Entonces muchas veces escuchamos, yo creo, yo pienso, a mí me dijeron. Tenga siempre en cuenta esta jerarquía de las normas, nuestra Constitución Política de Colombia, las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los acuerdos. Pero cuando nosotros escuchamos a muchos profesionales o a muchas personas que son de la disciplina contable, que tienen muchas dudas y tienen muchas inseguridades para dar respuestas, siempre tiene que estar fundamentado bajo un marco normativo. Si no, pues yo considero que no tiene validez. Entonces también tenemos que tener en cuenta este principio constitucional, que es fundamental en el derecho tributario para la renta a personas naturales. Entonces el artículo 338 nos dice principio de legalidad en tiempo de paz. Entonces miren cómo comienza la norma, en tiempo de paz. Como siempre les he enseñado, leer, analizar e interpretar, les hago la pregunta a ustedes. ¿Colombia cuándo ha estado en paz? La respuesta la tienes tú. Más adelante lo retomo y espero que me des tu respuesta. Ojo, en tiempo de paz. ¿Colombia alguna vez ha estado en paz? Las personas que están ahí presentes, no les estoy diciendo viejo, les pido disculpas, sino de avanzada edad, que quizás tienen más memoria que nosotros los jóvenes. ¿Cuándo Colombia ha estado en paz? Pero es un principio constitucional que se debe cumplir, porque la ley es para todos. En este artículo 338 también nos hablan del sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y las tarifas. Pero lo que quiero que vayas procesando es, toma apuntes y después me das la respuesta. En tiempo de paz, ¿será que si la misma Constitución Política de Colombia no la cumple nuestro Estado, nosotros sí la debemos cumplir y sí debemos pagar la carga tributaria? Después me vas a dar tu respuesta. Ahora bien, el contenido de la renta a personas naturales. Recordemos que aunque no nos lo diga el Código de Comercio ni el decreto 624 de 1989, que es conocido como el Estatuto Tributario, las personas naturales se subdividen. Toma apuntes. Persona natural no responsable del IVA. Persona natural no responsable del impuesto al consumo. Persona natural responsable del IVA y persona natural responsable del impuesto al consumo. Las dos primeras, que son persona natural no responsable del IVA y no responsable del impuesto al consumo, años anteriores eran conocidos como régimen simplificado. Quiere decir que el régimen simplificado ya no existe.
y las personas naturales responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo, años anteriores eran conocidos como régimen común. Entonces mira el contenido que vamos a tener. Personas naturales obligadas a declarar renta por el año inmediatamente anterior. No puedo declarar un año presente porque no he podido tener todo el resultado a corte del periodo 31 de diciembre del año inmediatamente. ¿Qué documentos debo tener listo al momento de declarar renta y presentar mi declaración de renta? También vamos a tener en cuenta el libro de registro de operaciones diarias. Anótalo. Tercer punto, para que me recuerdes, por si se me olvida de tanto que te quiero enseñar, el artículo 616 del Estatuto Tributario. El sistema de cedulación, declaraciones juramentadas de bienes y renta de actividad económica. Ese es un regalo que yo te voy a aportar. ¿Y por qué te lo voy a aportar? Porque en la realidad, cuando uno está aprendiendo todo lo referente a la renta a personas naturales, muchas veces en la realidad el contribuyente no te entrega toda la documentación pertinente, pero te está dando un testimonio. Y ese testimonio tú lo puedes sincronizar bajo el principio de buena fe, según el artículo 83 de nuestra Constitución Política de Colombia. Todo lo que el contribuyente te exprese, tú lo vas a transcribir en esa declaración juramentada de bienes y rentas de actividad económica. Muchos colegas hacen una hoja de trabajo, también es aceptada, pero yo recomiendo esta herramienta que yo te la voy a hacer llegar una vez termine todo este aprendizaje. Un estado de la situación financiera que anteriormente era conocido como balance general. Ya los términos cambiaron por el tema de los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cuáles son, si yo te preguntara? Entonces muchos todavía sé que tienes dudas, pero sé que lo tienes aquí, pero no te acuerdas. Acuérdate y que nunca se te olvide. Ley 1314 del 2009. Nunca se te olvide. Y también tenemos un estado de pérdidas y ganancias, que anteriormente era conocido como el PIG. Aquí vamos a tener también el aprendizaje del artículo 241, cómo declarar renta por medio de la página Muiscadian. Sé que algunos lo saben, pero aquí tenemos que partir desde cero para sincronizar con el que sabe, o sea, trabajar en equipo. Y no solo vamos a hablar del artículo 241, vamos a hablar del artículo 9. ¿Quiénes son no residentes fiscales? ¿Quiénes son residentes fiscales? El artículo 10. Si me voy al 107, nos habla de la relación de causalidad. Si nos habla, me voy a regresar porque me volé. El artículo 24, los ingresos de renta nacional. El artículo 26, la depuración de renta. Entonces, cuando yo paso por todos estos marcos tributarios, es más, me disculpan, hagamos un stop. Qué pena, pero si vamos a aprender bien, vamos a aprender bien. Artículo 6 nos habla de la declaración voluntaria. Ese artículo de la declaración voluntaria lo vas a sincronizar con el 594-2 del Estatuto Tributario. Para que esas declaraciones voluntarias, aunque no cumplan ninguna de las bases fiscales que vamos a ver más adelante, hay gente que le puede decir a usted, hazme una declaración de renta porque aquí dice el concepto voluntario. Ojo, no cumple ninguna de las bases que lo obliga a declarar renta. Pero en el artículo 6 nos dice declaraciones voluntarias. Entonces, cuando me dice declaraciones voluntarias, yo la puedo presentar. Pero ojo, la condición es que yo cumpla algunos de los requisitos para declarar renta. Pero aquí la norma me dice declaración voluntaria. Si no cumple ninguna de las bases fiscales, mira que te estoy recomendando el 594-2 del Estatuto Tributario. ¿Y qué nos dice el 594-2 del Estatuto Tributario? Para que surja efectos legales, debe existir una retención. Pero muchas veces ni existe ninguna retención y usted hoy en día la presenta en la página Muiscadian porque este contribuyente va a salir del país. Y cuando va a salir del país, las embajadas
les piden una declaración de renta, porque si no declara en Colombia, mucho menos va a declarar en otro país que tienen altas cargas tributarias. Ese es el 6 con el 594 rayados. El 24, ingreso de fuente nacional. El 26, la depuración de renta. Del 26 pasamos al 107. Mentira, me equivoqué otra vez en el orden. Repito. 6, declaración voluntaria con el 594 raya 2 del Estatuto Tributario. Tiene que existir una retención para que tenga validez. Del 6 me voy para el 9, residentes no fiscales en Colombia. Para el 10, residentes fiscales en Colombia. Después del 10, que sí paso al 24, ingresos de fuente nacional. El 26, depuración de renta. Del 26 me voy para el 103, que son las rentas de trabajo. En el 206 vamos a encontrar la limitante del 25% de la renta exenta. Ves tomando apunte. Del 206 pasamos al 336. Corrijo, del 206 pasamos al artículo 241 del Estatuto Tributario, que son las tarifas de las personas naturales, que es el aprendizaje que nosotros estamos dando. Del 241 hacemos un ejercicio y pasamos también para ese 336, que son las limitantes, que no sabemos hasta cuando se firma la reforma, quitar las limitantes de las rentas exentas, pero ese es el del 40%. Pero algo que quiero que tengas en cuenta en esta primera parte. Ojo, voy por el 336. Del 336 me voy al 592. ¿Qué me dice el 592? ¿Quiénes no están obligados a declarar renta? Ahí te va a hablar de las 1.400 VT por concepto de ingreso, por concepto de patrimonio, 4.500 VT. Vaya haciendo el ejercicio. Del 592 me voy al 594 raya 3, que están las consignaciones, las compras, las tarjetas de crédito, que nos habla de las 1.400 VT. Todo este contenido que de pronto te estoy dando adicionalmente es porque sé que vamos a tener tiempo y sé que me vas a preguntar, y de acuerdo a las situaciones que cada uno de ustedes tengan, va a ser nuestro aprendizaje. Entonces, mira bien, cuando yo miro el concepto, yo inicio el impuesto de renta de persona natural no responsable del IVA y no responsable del impuesto al consumo, los asalariados, los pensionados, las rentas de capital y los dividendos. Acá hacemos un ejercicio de cualquier persona natural. Tiene gastos como servicio, la luz, teléfono, arriendo, alimentación, ropa, diversión. Entonces, ya ahí voy haciendo ya cuántos son los gastos. Y aquí quiero que hagas un análisis. Aquí me vas a tener en cuenta, toma apunte, mira que me estoy tomando el trabajo para después explicarte. ¿Cuáles son los gastos de servicio público? Aquí te estoy colocando un estimado en el agua, en la luz, en el teléfono, en el arriendo, en la alimentación y en los gastos varios. Usted va a sumar todos sus gastos para que se proyecte cuál sería su ingreso que usted debe tener mensualmente. De acuerdo a ese ingreso, vamos a tener la claridad de que si estoy obligado a llevar contabilidad según el artículo 19 del Código de Comercio y si estoy obligado a facturar según el artículo 615 del Estatuto Tributario. Pero toma apuntes. Y cuando lo termine me vas a decir cuántos son los ingresos que se puede presumir que esta persona en la renta persona natural debe recibir para poder soportar y pagar estas necesidades básicas que tiene esta persona natural en Colombia. También que tengo que tener en cuenta la teoría fiscal. Desde que nosotros nacemos pagamos impuestos, crecemos, pagamos impuestos, te reproduces, pagas impuestos y a un muerto pagas impuestos. Entonces muchas veces decimos, ¿cómo que un muerto va a pagar impuestos? Sí, señor. Si en el momento de estar vivo declaraba renta y no lo hacía, cuando los herederos vayan a reclamar esas herencias, le toca declarar lo que no declaró el vivo. Entonces, póngase a pensar que al Estado colombiano ninguno se le escapa. Tarde o temprano le va a llamar a rendir cuenta. La que tenemos ahorita, Ley 2155-2021, en el artículo 23 nos dice
el incentivo de la generación de nuevos empleos. Jóvenes, esto es preocupante. Miren el margen de edad de 28 años, de 18 a 20 años. Ojo, la nueva generación, los que ustedes están aquí presentes, que son jóvenes, aquí están las oportunidades laborales. Solo es que tú coloques de tu parte al actualizar. Y los que son mayores de 28 años, preocupémonos y coloquémonos a todo no estar actualizado. Porque el que no esté actualizado, él solo se saca de la competencia. Y por eso es de donde sale mi frase: leer, analizar e interpretar marca la diferencia de que ese joven, aunque esté dándole unos beneficios tributarios a la empresa donde trabaje, esa persona no tiene la experiencia que tú, los que están allá al frente, y yo sí tenemos. Entonces, tarde o temprano vamos a tener la oportunidad laboral. Entonces, nosotros nos sincronizamos con el Código de Comercio. Entonces, en el Código de Comercio nos dice, en el artículo 19, que todos están obligados a llevar contabilidad. Cuando nos dice todo, lo vas a leer, léelo. Artículo 19 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los libros de contabilidad? Libro diario, libro mayor y balance, libro inventario y balance. ¿Qué nos sirve la contabilidad? Ojo, que aquí no está diciendo que la tienda, la miscelánea, que son de los barrios, no están obligados a llevar contabilidad. También están obligados a llevar contabilidad como cualquier otra empresa. Nos sirve de evidencia, según el artículo 672, y también evita las sanciones del 654 del Estatuto Tributario. Aunque yo te mencione la norma, recuerda, léela, porque después la vamos a socializar y a despejar preguntas y a despejar inquietudes. Entonces, algo que no dice el Código de Comercio ni el mismo Estatuto Tributario, que hoy tú lo estás aprendiendo, que para eso estamos nosotros, para enseñar. Existen las personas naturales responsables del IVA, tienen la responsabilidad 48. Ojo, eran llamadas régimen común. Personas naturales responsables del impuesto al consumo, antes eran régimen común, hoy son responsables del impuesto al consumo y tienen la responsabilidad 33. Los no responsables del IVA tienen la responsabilidad 49. Y los no responsables del impuesto al consumo tienen la responsabilidad 50. Antes eran conocidos como régimen simplificado. ¿Cuáles son los no responsables del IVA? Ferretería, micromercado, almacenes de ropa, todo lo que te tengo en el lado izquierdo, miscelánea, bisutería, droguería, farmacia, chatarrería, papelería. Todo puede ser persona natural, no responsables del IVA o responsables del IVA. Ahí miramos las bases fiscales, si cumplen o no cumplen. Eso es lo que vamos a aprender nosotros aquí en Renta. También existen las personas naturales no responsables del IVA, como las panaderías, comida rápida, frutería, heladería, ventas de tinto, ventas de frito, las pizzerías, los restaurantes pueden ser no responsables del impuesto al consumo o pueden ser responsables del impuesto al consumo. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque esto hace parte de la estructura, del lineamiento, del paso a paso que yo debo tener claridad antes de llegar a realizar una declaración de renta de persona natural. Que nunca se te olvide la pirámide de Kelsen, como lo quieras pronunciar. Toda respuesta que usted dé, usted que está ahí sentado, debe ser bajo argumento jurídico. Y toda respuesta que usted reciba también debe ser de la misma manera bajo argumento jurídico. Aquí te voy a enseñar, aquellos que no saben y tienen la claridad, cómo se clasifica el Estatuto Tributario Colombiano. El libro número 1, impuesto de renta y complementario. El 2, retención en la fuente. El 3, impuesto sobre la renta. El 4, impuesto de timbre nacional. El 5, procedimiento tributario. El 6, gravamen a los movimientos financieros. El 7, régimen de entidades controladas del exterior. El 8, impuesto unificado, algo nuevo en Colombia del régimen simple de tributación. Para nosotros en el aprendizaje es renta y complementario, pero lo estamos limitando a las rentas personas naturales. Solo te doy este dato porque sé que tú quieres aprender más como un especialista tributario. ¿Y cómo triunfamos? Vamos paso a paso.
Toma apuntes de todo lo que te he dado, que después de todo lo que te he dado, te voy a ir desglosando y despejando tus dudas. La composición del estatuto tributario, los preliminares, va del 1 al 4. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? El libro 1 va del artículo 5 al 364. El libro 2, que ya te lo mencioné, va del 365 al 419. El libro 3, del 420 al 513. El libro 4 va del 514 al 554. Y el de procedimiento tributario del 555 al 869, raya 3. Entonces, ¿cómo lo aprendo? Me voy a regresar. Voy a estar nada más netamente en el impuesto de renta y complementario, pero si me permites, y te pido disculpas por darte otros tips que también tienen que ver para formar esa estructura de lo que es la renta y complementario, en este caso de personas naturales, pero también te sirve de base para la renta de personas jurídicas. Cuando tú aprendes a esa estructura o a esa composición de cómo está formado nuestro decreto 624 de 1989, lo que es conocido como el Estatuto Tributario. El libro 6, gravames financiero, ese fue el que llegó de periodo de prueba y mira por dónde va. Va del artículo 870 al 881. El libro 7, régimen de entidades controladas del exterior, del artículo 882 al 893. Y el régimen simple, que va del 903 al 916. Entonces ahí lo que te estoy dando es herramienta porque deseo lo mejor para ti. Impuesto de renta y complementario. ¿El concepto cuál es? El impuesto sobre la renta y complementario es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y de ganancias ocasionales, incrementando el patrimonio, todo lo que tú hayas obtenido en el año inmediatamente anterior. Es un impuesto a nivel nacional, directo y de periodo. En muchas ocasiones usted no tiene que estar ahí donde está sentado. Digamos que usted está en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá. Como es un impuesto nacional y todo ahorita, no porque haya llegado la pandemia del COVID-19, es que está la tecnología tan avanzada. Olvidémonos de eso. Todo se hace por el internet, por el tema de las TIC. Las ganancias ocasionales, ingresos por diferencia en venta de activos, aquí te coloco el ejemplo de una vivienda, o el ingreso recibido por actividades diferentes a la que se realiza. El marco tributario del 299 al 337 del Estatuto Tributario. Seguimos con lo que es el impuesto de renta y complementario. Existe el sujeto activo y el sujeto pasivo, la base gravable. ¿El sujeto activo quién es? El Estado colombiano. ¿Y el Estado colombiano a quién le delega las funciones en este caso para la fiscalización? A la DIAN. También existe la Secretaría de Hacienda, pero en este caso estamos netamente DIAN. Sujeto pasivo, ¿quiénes son? Son todos los contribuyentes que pertenecen a personas naturales no responsables del IVA. Aquí te menciono el artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Personas naturales no responsables del impuesto al consumo, el 512, raya 13 del Estatuto Tributario. El hábito de la lectura, leer, analizar, interpretar estos sujetos pasivos que también lo vamos a socializar. También tenemos lo que te había dicho hace unos minutos, que existen personas naturales responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo. Adicionalmente, las personas jurídicas, que en algunas no son ni siquiera personas responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo y son personas jurídicas. La base gravable, ¿de dónde sale la base gravable? Actualmente de la resolución 0114 del 2020 ibas a encontrar todas las actividades económicas. Esto que te menciono de ingresos, menos gastos, menos costos, menos deducciones, te va a dar una renta líquida menos una renta exenta, obtienes una renta líquida gravable. ¿Esto cuál es? El artículo 26 del Estatuto Tributario, la depuración. Igual yo te lo voy a enseñar, simplemente te estoy dando una estructura de menos a más para que vayas entendiendo lo que es la renta persona natural. El impuesto de renta y complementario, si yo te menciono la tarifa del artículo 240, enseguida te vas a ubicar que es renta persona jurídica. Pero cuando te digo que la tarifa
por el artículo 241, ojo, toma apuntes. Cuando te digo el artículo 241, hago énfasis a las personas naturales, sin importar que sean no responsables o sean responsables. Ten en cuenta, enseguida me voy para el artículo 241. Impuesto de renta y complementario, ya sabemos que su periodicidad es anual. Yo estoy en el año 2022, voy a declarar todo lo que fue del año 2021. Si estoy en el año 2023, voy a declarar todo lo del año 2022. Si estoy en el año 2024, voy a declarar lo del año 2023. Siempre va a ser periodos anteriores. También existe el tema de las sanciones, la extemporaneidad, las correcciones y la inexactitud. La firmeza de las declaraciones de renta. Esto nosotros lo encontramos en el artículo 714 del Estatuto Tributario. Pasó de 2 años a 3 años. ¿Para qué? Para que la DIAN tenga más tiempo de verificar todos los contribuyentes, que toda la información que está ahí soportada, yo como DIAN o como Secretaría de Hacienda tenga la oportunidad de mandar a mis funcionarios a verificar la parte contable, porque recuerda, todos estamos obligados a llevar contabilidad teniendo la calidad de comerciante, como nos lo dice el artículo 19 del Código de Comercio. Listo, no llevo comercio, pero tengo registro único tributario. Estás obligado a facturar según el artículo 615 del Estatuto Tributario y lo sincronizo con el 617, cumpliendo los requisitos del artículo 617. Lógicamente, si soy persona natural no responsable del IVA o no responsable del impuesto al consumo, no voy a cobrar IVA. Si soy asalariado, tampoco voy a cobrar IVA, para que lo tengas en cuenta. Clasificación de los tributos en Colombia. Ya sabemos que existen los impuestos, las tasas y las contribuciones. Clases de impuestos, ingresos fiscales. Los ingresos ordinarios son impuestos, tasas, ingresos parafiscales, rentas de dominio público. Los extraordinarios, ¿cuáles son? Las herencias, las donaciones, que viene siendo Estado, la clasificación y la expropiación del narcotráfico. Entonces, muchos contribuyentes tienen establecimientos de comercio, tienen patrimonio, abro comillas, está a nombre de ellos. Entonces, cometen un error, que ni siquiera tienen el registro único tributario, pero tienen una casa, tienen una finca, tienen ganado, tienen vehículos, pero no tienen el registro único tributario. Y si no tienen el registro mercantil, tienen un establecimiento de comercio abierto al público, pero no lo tienen legalizado ante la Cámara de Comercio. Todo lo que nosotros hacemos en Colombia que no esté soportado, el Estado puede presumir que eres testaferro, que viene del narcotráfico o estás haciendo cosas indebidas. Por eso es que existen los especialistas tributarios para asesorar a este tipo de personas que hacen maniobras, yo creo, yo pienso o a mí me dijeron, sin una orientación de las personas que tienen la experiencia y que manejan los marcos tributarios como sé que tú lo estás manejando y como sé que me estás aprendiendo. ¿Qué tenemos también? La teoría presupuestal de los ingresos, los tributarios y los no tributarios. Los tributarios, ¿cuáles son? Los impuestos directos e indirectos. Los no tributarios, las tasas, las multas, las rentas contractuales, fondos especiales. Todo esto yo lo tengo, miren que estamos en la plena teoría, pero espero que todo lo que te he ido aportando paso a paso, usted vaya tomando sus apuntes. Y por eso te estoy haciendo este pequeño video antes de entrar en materia con otro material que sé que te va a servir, que sé que se te va a quedar aquí, no se te va a quedar solo en el cuaderno de apuntes, sino que lo que más nos interesa es que te quede aquí. Lógicamente el cuaderno de apuntes es un apoyo, pero la idea es que se te quede aquí porque sé que eres un gran profesional. Impuestos directos. Aquí tenemos el predial unificado, el de industria y comercio, avisos y tableros, impuesto de turismo, impuesto unificado de vehículos, impuesto de alineación urbana, impuesto de espectáculos, impuestos de azar, gravamen a las personas a la riqueza. Supuestamente se presume que viene el impuesto a la riqueza, aunque eso ya está. Solo que lo vamos a retomar nuevamente
para que tengamos en cuenta la carga tributaria que se ve venir. Los impuestos de renta, recordemos que es un periodo a corte de 31 de diciembre. Pueden existir utilidades o pueden existir pérdidas. Por lo regular, siempre existen utilidades porque nadie va a tener, digamos en este caso, un establecimiento de comercio para perder, pero existe la mínima posibilidad de las pérdidas que también lo podemos tener en cuenta en el artículo 147 del Estatuto Tributario. Cuando yo te menciono la norma, es para que tú la apuntes y cualquier cosa me preguntes para despejar la duda, inquietudes. Lógicamente, vamos a trabajar en equipo. Recuerda que si ya has tenido un aprendizaje conmigo vamos a leer la norma, qué dice la norma y qué entendemos en la norma para que se te vaya quedando más la claridad. El artículo 338, acuérdate, los 5 elementos sustanciales que nunca se te olvide. Sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Pero aquí también te doy otra depuración para esos apuntes que estás tomando en el día de hoy. Que existe también la promulgación, rige a partir que si una norma yo la firmo hoy, o sea, haciendo las veces del presidente o del Senado o de la Cámara, pero vamos a llamar del Estado, yo no puedo firmar hoy y hacer valer esto lo que estoy firmando hoy en periodos anteriores, sino en periodos hacia adelante. Quiere decir que las normas en Colombia no son retroactivas, sino que son progresivamente, en este caso lo que nosotros estamos mirando, ojo, en el marco tributario. Si nosotros miramos el tema de la periodicidad de renta, ya sabemos que es persona natural. Si te coloco un ejemplo, base fiscal en ingresos para declarar renta en el próximo año, yo me voy al artículo 592 del Estatuto Tributario y me dice los ingresos 1.400 VT. Lo debo multiplicar por la VT del año inmediatamente anterior, no por la VT del año presente. ¿Y por qué no por la del año presente? Porque yo voy a presentar la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Entonces, por eso en este ejemplo te estoy diciendo que la norma es progresivamente. Si tienes alguna duda hasta el momento o alguna inquietud, ojo, toma los apuntes y cuando demos la oportunidad nuevamente nos conectamos y me haces la pregunta para poderte despejar tu inquietud. Nunca olvides el principio de favorabilidad. Me vas a disculpar y sé que esto queda grabado, pero siempre hay que buscar es el principio de favorabilidad del contribuyente, más no de la DIAN, porque nosotros no trabajamos para la DIAN. Aunque pareciera que trabajamos para la DIAN porque somos los que estamos estudiando los casos, pero el que nos paga a nosotros, en este caso, son los contribuyentes, no la DIAN. Entonces yo siempre tengo que buscar ese principio de favorabilidad del contribuyente. Aquí te voy a hablar de jurisprudencia porque tú tienes que saber de jurisprudencia. Y cuando te digo que tienes que saber de jurisprudencia es que ciertos casos de requerimientos de la DIAN tenemos que tener la claridad cómo defender a nuestro contribuyente en este principio de favorabilidad. Evitar lo penal. Cuando nosotros miramos lo penal, mira lo que nos dice el 343-B, defraudación o evasión tributaria. Léelo, analízalo e interprétalo y después lo socializamos. Artículo 402 del Estatuto Tributario, omisión del agente retenedor o recaudador. Todo esto es penal. El contador no solo tiene que hacer la carrera de contaduría, también tiene que estudiar una parte del derecho que hoy yo te estoy enseñando porque quiero que tú tengas mucha claridad, no solo como contador, sino también como especialista tributario. Por eso te menciono el Código Penal. Cuando tú aprendes a conocer el Código Penal, te abre más fuentes de empleo y mejores ingresos para evitar dificultades del contribuyente. Entonces, ves tomándome apunte. Artículo 343B, defraudación o evasión tributaria. Leer, analizar e interpretar. Lo mismo del 402 del Código Penal, omisión del agente retenedor o recaudador. También te voy a dejar la lectura hasta el momento porque no quiero represarte
con tanta información. Artículo 434A, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, uno de los ejercicios que yo siempre te digo, evitemos siempre ir a prisión. Pero la responsabilidad que estamos mirando en el Código Penal no solo recae en el contribuyente, sino en usted también, cuando nos sincronizan con la Ley 222 de 1995, artículo 43, responsabilidad penal. Yo, muy respetuosamente, a nivel institucional, no deseo ver a ninguno de ustedes que se me vaya preso de 1 a 6 años. Cuando ustedes asesoren, cuando ustedes orienten al contribuyente, siempre háganlo bajo argumentos jurídicos, más no yo creo, yo pienso o a mí me dijeron. Entonces, hasta el momento quiero que escuches este video. Tome los apuntes pertinentes. Si te toca colocar el stop, colócale el stop. Porque lo que quiero es pasar de la teoría a la práctica. Recordemos que vienen otras secciones de aprendizaje para que usted salga como esa persona que sé que eres, muy rigurosa, y que muchas veces a mí me preguntan, profe, ¿cómo haces para aprenderte tantos marcos normativos a nivel contable, a nivel financiero y a nivel tributario? Así como yo les estoy transmitiendo mis experiencias, mis conocimientos bajo los argumentos jurídicos, lo que quiero dejar en cada uno de ustedes es que tomen los apuntes y en la próxima sesión despejarte las dudas e inquietudes. Recuerda que acabamos de quedar por el Código Penal. Y con todo lo que te he dado, te voy a dar el resumen. Léete el artículo 6, versos 594, raya 2 del Estatuto Tributario. Del 6 te vas a ir para los residentes no fiscales en Colombia. Después vas para el 10, residentes fiscales en Colombia. Del 10 vas a pasar al 72, avalúo como costo fiscal. Del 72 me vas a pasar, ves, se me olvidó el 24, ingresos de renta de fuente nacional, y el 26, que es la depuración de renta. Del 72 vamos a pasar al 103, lo que son las rentas exentas. Del 103 pasamos al 107, la relación de causalidad. Del 107 voy a pasar al artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, la exoneración de aportes, porque también recae sobre una persona natural y sobre una persona jurídica. No sabemos qué tipo de contribuyente nos va a caer y que le podemos dar ese aporte en un impuesto de renta a persona natural. Del 114, raya 1 del Estatuto Tributario, ten presente lo que nos dice el 206, la renta exenta del 25%. En el 336, la renta exenta del 40%. Del 206, te hago un esto antes, dime, del 336 pasamos al artículo 241, que es la tarifa, la depuración, la vamos a hacer también con un pequeño ejercicio. Después del 241, te vas para ese artículo 336, que es la limitante del 40% de la renta exenta. Después del 336, pasas al 592, quienes no están obligados a declarar renta. Del 592 pasamos al 594, raya 2 y raya 3. Del 594, raya 3, pasamos al 580, declaraciones que se dan por no presentadas. El 581, la firma del contador. El 596, ahí vamos a analizar el concepto de las 100.000 VT. Y después del 596, pasaríamos, si no me falla la memoria, al artículo 807, corrijo, al 654, hechos irregulares de la contabilidad. El 772, la contabilidad como método de prueba. Y el 807, cómo se calcula el anticipo de renta.
el 25% la primera vez que va a declarar renta el contribuyente, si es por segunda vez el 50% y si es por tercera vez y siguiente el 75%. Eso nos lo dice el artículo 807. Y el 817, la prescripción de cobro de los 5 años. Ah, me salté el 714, que nos habla de la firmeza de las declaraciones de renta. De una u otra manera, tómate todos estos apuntes que yo me voy acordando, porque lo que quiero es dejarte mucha enseñanza y muchas herramientas para que ustedes puedan generar más ingresos de lo que ya hoy están elaborando. Dios los bendiga grandemente. Espero que escuches el video, porque quizás en muchas ocasiones tenemos muchos videos o queremos preguntar y tener mucha información y nos juega el factor naturaleza. Llueve. No tengo buena conexión. Por eso me estoy tomando el trabajo hoy de hacerte este pequeño video para que tomes los apuntes y en la próxima sesión, si vemos la oportunidad, como decimos nosotros a nivel costa, tirarla toda. Dios los bendiga grandemente. Espero que las dudas e inquietudes las despejamos en la próxima sesión. Y todo lo que tú necesites saber. Recuerda que vamos a llegar hasta una jurisprudencia en el concepto de impuesto de renta. Hasta mañana.